tal? Muy buenas noches, soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es ejemplo de corrupción y que indigna a los mexicanos, la línea 12 del metro. Aquí en el foro está el diputado Jorge Sotomayor y él nos va a explicar en una forma muy específica y clara cómo han avanzado las investigaciones sobre este tema. Lo invito a que se quede con nosotros. Aquí está el diputado Jorge Sotomayor, que es quien más ha investigado y denunciado sobre este tema. Diputado, bienvenido. Lili, un gusto estar aquí contigo. ¿En qué vamos? ¿Qué más se ha encontrado? ¿Qué más cochinero ha salido de esta cloaca? Pues mira, desafortunadamente mucho. Tenemos ahora pues noticias de que los trenes y las vías no son compatibles. Sin embargo, esto no nos lo tuvo que haber venido a decir Sistra. Esto ya se sabe desde hace mucho tiempo atrás. ¿Usted ya lo sabía? Yo ya lo sabía, pero me quiero ir hasta el 2007, cuando Bojorquez le hizo saber a Ebrard de que no era lo mejor el que se utilizaran trenes de rodadura férrea. Le recomendaba trenes de rodadura neumática. Sabemos también que cuando el gobierno del Distrito Federal, el senador Mario Delgado, solicita dinero a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda le hace 49 observaciones. Una de ellas fue decirle: ¿por qué estás utilizando trenes de rodadura férrea y no trenes de rodadura neumática? ¿Y por qué estás utilizando ese trazo de curvas que son los que ahora, en 2014, la empresa Sistra nos está diciendo que están mal? Diputado, es verdaderamente, no encuentro la palabra, voy a usar indignante, que no coincidan los trenes con la vía. ¿Es correcto así? Déjame corregirte, los trenes sí son compatibles, pero con el bolsillo de la administración anterior. Es muy lamentable. Con el bolsillo, pero no corresponde el tren con la vía. No corresponde. O sea, es que eso es increíble, eso parece una caricatura. ¿Cómo van a poner un tren que no puede caminar por la vía? Bueno, creo que deberían estar en la cárcel las personas responsables de esto. Desafortunadamente, así es. Se le hizo saber en 2009 al consorcio ICA, Carso, Alstom esta situación de que había un cambio en los trenes que se iban a destinar a la línea 12 del metro. Sin embargo, al parecer, no hicieron las modificaciones necesarias y pues ahora estamos teniendo este problema. Ya se ha hablado de que hay una lista, me da gusto en esa lista encontrar unos nombres, pero me disgusta no ver otros. Los únicos nombres que están apareciendo son de aquellas personas que estuvieron involucradas en la construcción de la obra civil, pero nos faltan los nombres de quienes rentaron los trenes y nos faltan los nombres de quienes hicieron la disposición de dinero. En particular, nos falta ver ahí muchos nombres de la Secretaría de Finanzas. Solamente estamos viendo nombres de Proyecto Metro y de Sistema de Transporte Colectivo Metro. ¿Y por qué no se pueden ver esos otros nombres? Bueno, primero hay que decirlo. ¿Están en caja fuerte? ¿Están protegidos? ¿Están, bueno, obviamente están ocultos? Pero ¿por qué? Los ciudadanos tenemos derecho a conocerlos. Tú ya lo dijiste, hay muchas personas que están resguardando intereses propios e intereses ajenos, sin importarles que al final el que va a pagar, o el que está pagando, mejor dicho, somos los ciudadanos, los que habitamos esta hermosa capital. ¿Qué se puede hacer para conocer esos nombres? Pues mira, yo ya he venido a programas como el tuyo, he dado conferencia de prensa sobre todos los nombres que pudiesen estar implicados. Esta información ya se la he dado a la Procuraduría General de la República, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Contraloría General del Distrito Federal. Asimismo, hemos pedido información para ver que efectivamente la información con la que contamos es la oficial. Hemos estado trabajando al interior de la comisión en la Cámara de Diputados y pues esperamos que las autoridades, con toda esta información que les hemos brindado, pues investiguen y determinen la probable responsabilidad, hay que decirlo, administrativa e inclusive penal.
quiere decir que ninguna de estos organismos que acaba de mencionar, de estas instituciones, ninguno puede decir son fulano, fulano y fulano los que hicieron la transacción. Ya después averiguaremos si tuvieron culpabilidad o no. Han guardado mucho sigilio, no han comentado nada. Y bueno, pues estamos esperando a que nos digan que ya hay investigaciones, que hay un ministerio público siguiendo una causa ante un juez, pero esto no lo vemos aún. Diputado, ¿y qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Que por qué no? ¿Qué le dicen? No le vamos a dar el nombre. ¿Por qué? O sea, si le dicen, no le vamos a dar el nombre, usted pregunta, oiga, ¿por qué? ¿Qué le dicen? Bueno, pues que no las nos da investigaciones la gana, se están dando, que la información se está revisando. Quien sí me dijo algo fue el auditor superior. Le dije que cómo era posible que podía decir que estaba auditado el metro si nada más se habían hecho 7 cuartillas. Y él me contestó que él pudiera haber solucionado eso en tan solo un párrafo. ¿Tú crees que más de 50,000 millones de pesos se pueden justificar en 7 cuartillas? No, bueno, es demasiado. Pero el asunto es, ¿por qué los ciudadanos no podemos conocer los nombres de estas personas? Estamos repitiendo la historia que tuvimos cuando el segundo piso. El segundo piso, tú recordarás que lo hizo una instancia que nada tenía que ver con vialidad, que fue la Secretaría de Medio Ambiente. Acá, refiriéndonos al metro, tenemos igualmente una autoridad que nada tiene que ver con metro, que fue Calidad de Vida y Progreso. Y cuando se dan cuenta de que le están regando, porque hay que decirlo con esas palabras, la están haciendo mal, la mejor manera de cubrirse es diciendo que la información queda reservada para más adelante. Sí, con eso se salvan. Marcelo Ebrard acaba de hacer algunas declaraciones exigiendo pruebas y poniéndose en un plan muy indignado. ¿Qué opina usted? Bueno, pues hay que decirlo de esta manera. La línea 12 del metro fue el proyecto más importante de la anterior administración. Hay muchos implicados de su administración. Desafortunadamente en esta lista que mencionamos solamente vemos 2 nombres importantes. Vemos a Enrique Orcasitas, quien era director de Proyecto Metro, quien es hermano de Luis Orcasitas, que es alto funcionario dentro de la empresa ICA, y vemos por otro lado a Bojorquez, quien era el director del sistema de transporte colectivo Metro. Pero más para abajo simplemente vemos a funcionarios de bajo perfil o de mediano perfil, que evidentemente ellos no fueron los que tomaron las decisiones. Estamos llegando de que en esa lista viene un JUD que pues nada tiene que hacer en el caso, pero repito, el gran problema son 3. 1, tenemos una línea 12 del metro que costó 50,000 millones de pesos que no está funcionando. 2, tenemos a más de 350 familias que vieron afectadas sus viviendas por la construcción de la línea 12. Hay muchas que ya están a punto de colapsar, que no han recibido un solo peso, a pesar de que hubo un presupuesto de más de 1,000 millones de pesos para pagarles a estas personas. ¿A dónde se fue el dinero que era para las casas de esas familias afectadas? Esa es la gran pregunta. Ni idea. Porque si bien se presupuestó, cuando yo le pregunté a la Secretaría de Finanzas, mediante información pública, que cuánto dinero se había destinado, me dijeron que solamente se han destinado 33.3 millones de pesos y se han erogado 0 pesos. Lo tengo documentado. A pesar de que el presupuesto era de casi 1,000 millones, solamente se destinaron 33.3 millones de pesos y no se ha entregado ningún peso. Y aquellos discursos en el sentido de que, claro, familias, les vamos a cumplir, no vamos a dejar que sus casas se caigan o los vamos a reubicar. Toda la exageración que hicieron para dar 0 centavos. 0 centavos tanto para arreglar viviendas, 0 centavos a las personas que les tomaron sus predios para poder construir la línea 12 del metro. Obviamente en Tláhuac estamos hablando de gente muy humilde, gente que no tiene un abogado para ir y presentar una denuncia ante el gobierno, y bueno, pues estamos tratando de apoyarlos de esta manera. ¿Qué piensa usted y qué siente usted cuando escucha que Marcelo Ebrard está indignado frente a los miles y miles de usuarios que no nada más están indignados, sino que habían estado sus vidas en peligro por usar este servicio? Mira, Lili, estamos hablando de casi 500,000 personas que se transportaban diariamente por la línea 12 del metro.
500,000 personas que ahora hacen el doble de tiempo en sus traslados. Yo ya fui a Tláhuac y ya pregunté, traslados que antes eran de 1 hora, ahora se fueron a 2 horas. Personas que han perdido su empleo por no poder llegar a tiempo o simplemente su calidad de vida porque ahora no pueden llegar a tiempo a su casa o dedicarle ese tiempo a sus hijos. El tiempo es todo, la calidad de vida quedó deshecha. Si hacías 1 hora de trayecto son 2 horas, y es ida y vuelta son 4 horas, si hacías 2 horas se van a convertir en 8 horas. Correcto. Tiempo quitado a tu vida, a tu familia, en fin, es una desgracia. Sí. O sea, les desgraciaron la vida realmente. Eso por un lado, y por otro lado hay que ver al resto de las personas que no utilizamos la línea 12, que bueno, pues a nosotros mediante impuestos nos están cobrando las reparaciones que debiera hacer directamente las empresas constructoras, y también nosotros estamos pagando los camiones que dispuso el gobierno del Distrito Federal para transportar a las personas que normalmente lo harían a través del metro. Bueno, ¿y por qué las constructoras que se equivocaron en esto no pagan y lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos? Ese es otro gran absurdo, que es la impunidad, vaya, es esta gran impunidad. ¿Por qué está pasando eso? Correcto, si tú revisas el contrato de obra a precio alzado firmado entre el gobierno del Distrito Federal y las constructoras, clarísimo dice 2 cosas. 1, que se tiene una fianza del 10% del valor del contrato para pagar cualquier irregularidad. Y segundo, que si las constructoras, valga la redundancia, construyen mal, tienen la obligación de, a su costo, derribar esa construcción y volverla a construir de manera correcta. Ah, no, pues el gobierno del Distrito Federal lo que hizo fue volver a contratar a esas empresas, pagarles más dinero para que hagan las reparaciones de lo que entregaron desde un inicio mal. O sea, por todos lados suena a corrupción y por todos lados suena a que los únicos que se están viendo beneficiados con esto, pues son funcionarios corruptos y empresarios. ¿Cómo quiénes? Bueno, pues están ICA, Carso, Alstom, está obviamente la anterior administración que rentó unos trenes en 22,000 millones de pesos cuando tienen un costo de compra de 8,000 millones de pesos. Obviamente, pues aquí hubo un sobreprecio muy importante. Yo ya le pedí al SAT que nos determine cuánto fue lo que determinó la empresa CAF para ingresar los trenes a terreno mexicano y con eso pagar impuestos. Ahí nos tienen que decir cuál fue el sobreprecio que le está dando CAF. Aquí es muy claro que estamos nosotros pagando de aquí al 2026 un costo innecesario para una supuesta renta de unos trenes que además ni siquiera se están utilizando. Oiga, diputado, usted se está metiendo entre las patas de los caballos y de caballos que manejan intereses muy importantes. Tiene usted que tener cuidado. Mi sueño era ser diputado para estar del lado de la gente, ya lo soy, y mi única manera de agradecer el voto a los benitojuarenses es viendo y velando por sus intereses. Diputado, gracias por venir. Lo vamos a volver a invitar cuantas veces sea necesario hasta que este asunto tenga un buen fin. Y le vamos a solicitar, a nombre de muchos mexicanos, que no suelte el tema. No lo deje en el olvido, porque en este país hay un escándalo y luego hay otro escándalo, entonces se olvida el anterior y así nos vamos. Creo que esto no debe quedar impune. No suelte el tema, no lo deje, insista. Así será, te agradezco mucho el espacio y vamos a pelear porque esto se esclarezca y porque se le pague a las personas que se les debe mucho dinero. Gracias, buenas noches. A ti. Yo también le agradezco a usted que nos haya acompañado. Soy Lili Tellez, lo espero el próximo jueves aquí en Cámara Libre. Que descanse viendo lo que sigue aquí de la programación de la Barra de Opinión. Gracias, buenas noches.